día, abogado y compañeros. Mi nombre es José Orlando Herrera. En esta oportunidad tengo el privilegio de hablarles sobre lo que es el derecho notarial y nos basaremos un poco más acerca de lo que es la historia de este derecho. Y para comenzar tenemos que saber qué es el derecho notarial. Como ya sabemos, son varios los conceptos que la doctrina expone, pero su mayoría coinciden en que el derecho notarial es el conjunto de normas que dispone la labor del notario como funcionario público para dar certeza de los hechos e instrumentos jurídicos en determinados actos que se presentan ante él. El notario es un profesional del derecho con potestad para aprobar y decidir la autenticidad de los documentos en los que interviene y que suelen ser contratos extrajudiciales. Para ser un notario se deben de cumplir con unos requisitos fundamentales que son ser graduado y ser licenciado o doctorado en Derecho. Con origen en el latín notarius, la palabra notario describe al funcionario público que tiene la autorización para controlar y servir de testigo en frente a la celebración de contratos, testamentos y otros actos extrajudiciales. Como ya lo habíamos dicho, el notario, por lo tanto, concede carácter público a documentos privados por medio de su firma. También podemos decir que el notario es garantía de seguridad y legalidad, ya que su objetivo es que los contratos, negocios o declaraciones esté ajustado a la legalidad y sea inatacable. El notario también es tranquilidad, ya que al firmar cualquier documento ante notario debe aportar la tranquilidad de que el negocio o contrato es definido, inamovible y eficaz. También es cercanía por su distribución territorial. Siempre tendrá un notario cerca que pueda elegir en total libertad. El notario es un profesional altamente calificado. El acceso al notariado exige estudios intensos y profundos que se comprueben con mecanismos de selección duro y objetivos a los notarios. Actualizan de forma constante sus conocimientos profesionales en los ámbitos autonómico, nacional e internacional. También es independencia, porque los notarios solo están condicionados por la ley. Y también puede ser modernidad. Los notarios tratan en adelantarse y prevenir los nuevos requerimientos sociales y tecnológicos, adaptando sus funciones en forma permanente a cualquier innovación. Entrando un poco más a la historia, sabemos que en el mundo la institución notarial se clasifica siempre en dos grandes géneros: el notariado latino y el notariado anglosajón. Ambos poseen características distintas que guían la manera de realizar la práctica notarial y el servicio que se ofrece a los usuarios en la vida cotidiana. Por un lado, el notariado latino es una institución que permite otorgar la certeza y seguridad jurídica que demanda la sociedad. Por el otro, el notariado anglosajón, también llamado simplemente sistema SAJ o notariado de profesionales libres, tiene como característica que el notario es un fedante o fedatario, limitándose a dar fe de la firma o firmas de un documento sin entrar a orientar sobre la redacción del documento y asesorar a las partes. Una diferencia de ellos es que el notario latino es aquel que corresponde a aquellos países que han recibido la tradición jurídica del civil law, y la mayor parte es de Europa y América Latina, entre otros. En contraposición, el notariado, notariado que pertenece anglosajón, que pertenece a aquellos países que heredaron la tradición jurídica del tal como lo es Estados Unidos, Inglaterra, Australia, gran parte de Canadá, etc.
es importante señalar que el fin último de la institución del notariado es brindar seguridad jurídica a través de la fe pública. Ahora bien, vamos a hablar un poco acerca de la historia del notariado. Nos dice que la historia es como la institución notarial que ha estado presente desde el inicio de la civilización en las diversas culturas antiguas como ser hebrea, egipcia, griega, romana y en las de nuestros indígenas precoloniales. Siempre ha estado presente un personaje llamado como escriba, tabelión, tlacuilo, escribano y entre otros, que ha dado fe de hechos o actos jurídicos o al menos los ha narrado con el fin de brindar a las partes y a los terceros la seguridad jurídica que la sociedad requiere. Por ejemplo, en el Imperio Romano, algunas constituyentes imperiales exigieron que el notario o escribano, mejor dicho en ese tiempo, fuera una persona culta con grandes nociones de derecho. Básicamente, en el tiempo de antes, la necesidad de dar seguridad a los actos jurídicos, generalmente trueques de comercio que celebraban los particulares en la antigüedad, fue haciendo necesaria la intervención de una o alguna persona que diera confianza, seriedad y tranquilidad a dichas personas, en el sentido de que su trueque sería seguro y sin riesgos, sin algún tipo de riesgos. En un origen, dicha autoridad fue simplemente la buena fe y la invocación a Dios como ley natural. Las familias en ese tiempo estaban fuertemente organizadas y estaba sujeta a la voluntad absoluta del Padre, que era Dios. Y era también amo, era sacerdote, juez, la sumisión, en fin, era total obediencia a dicha voluntad. Eran los primordiales deberes de los miembros de las familias. La historia también nos menciona un sujeto llamado Rodrigo de Escobedo, quien fue considerado como el primer notario público, que ejerció como tal en América como tal. Durante la conquista, los escribanos dejaron constancia de la fundación de ciudades, creaciones de instituciones, asuntos de los cabildos y de un sinnúmero de hechos relevantes para la historia de esa época. En Babilonia, el código Hammurabi de 1728 hasta 1692 a.C., esto era escrito en piedra, con un gran contenido de índole jurídico civil, administrativo y penal. La administración de justicia la impartían los jueces en colaboración de los escribas. Los escribas egipcios entre el año de 1600 al 1400 antes de Cristo redactaban documentos personales como los de Estado. Los escribanos hebreos del pueblo preparaban diversas transacciones y documentos privados como certificados de divorcios. En el sígrafo griego y el tabulario romano no comenzó a esbozarse una profesión que nace en el siglo XII en la Universidad de Bolonia, en el país de Italia. Asimismo, las bases del notariado científico se formaron y difundieron en toda Europa a través de Summa Artis Notariae, de Rolandino, famoso profesor en la ciudad italiana. En la época precolombina no existen fuentes confiables sobre el oficio semejante al notariado. Sin embargo, para las culturas más avanzadas del continente habían funcionarios que lo hacían de escribanos, como ser la azteca, se le conocía como tlacuilos, que ya anteriormente lo mencionamos, y en la inca se le llamaba quipucamayoc. Y ya en la época colonial, los alcaldes como encargados de la administración de justicia eran los que ejercían funciones notariales, por decirlo así. Bueno, hasta aquí llegó mi participación. Los dejaré con una de mis compañeras, ya que ella los seguirá introduciendo o los introducirá en lo que es la historia del notariado de nuestro país. Muchas gracias.